Hola, muy bienvenidos a todos los que están aquí. Bienvenidos al programa 900 de Abrí toda la Biblia, que comenzó un 23 de marzo de 2020, cuando las iglesias se cerraron y se cerró todo por la pandemia. Y la Iglesia del Centro pensó un canal de YouTube para poder seguir acompañando, alimentando a la congregación y a todos los que pudieran acercarse al canal. Y ahí, desde el primer día, empezó. Primero se llamó Abrí toda la Biblia, abrí la Biblia solamente, después agregamos toda la Biblia, y pasaron 900 días, de lunes a viernes. Empezó con otro horario hasta quedar el actual a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, y luego la posibilidad de encontrarlo en el canal de YouTube, en Iglesia del Centro, Abrí toda la Biblia, en las listas. Y bueno, estamos aquí. ¿Qué es de especial? Hoy no vamos a leer la Biblia como todos los días, pero sí queremos compartir con quienes de alguna manera o de mucha manera son el equipo. Porque lo invitamos a que estuviera a Darío Pereira, a nuestro técnico. Fue el segundo, primero empezó Leo Dobrito, pero en septiembre del 2020 ya comenzó Darío y tiene como su actividad diaria la grabación y el hacer todos los arreglos para que Abrí toda la Biblia pueda salir de la mejor manera para todos aquellos que quieran estar atentos y lectores de la palabra de Dios. Y tenemos hoy también acá a Elsa Guaitima, que fue maestra como durante 2 años los días jueves, que hizo introducción a todos los profetas y unas clases fantásticas que esperamos pronto puedan volver con algún formato. Y el tercero, que ya estuvo con nosotros otras veces, eh, es el judío de la Iglesia del Centro, es aquel que tiene en su trasfondo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el hebreo, el conocimiento, y que también nos va a enriquecer en una charla libre que vamos a tener hoy. Así que bienvenidos a todos. Yo sé que Darío va a querer estar trabajando, pero bueno, por lo menos un saludo para la audiencia de Abrir toda la Biblia. Hola, ¿cómo te va Silvia, Elsa, Guille? ¿Cómo les va? Bueno, ¿Qué un gusto tal? obviamente estar nuevamente acá. No es la primera vez que participo, aunque sea unos minutitos. Me ha tocado incluso estar en programas enteros como oyente básicamente, pero bueno, también con la posibilidad de hacer alguna pregunta cada tanto de cuestiones que van surgiendo en el momento, ¿no? Y bueno, ha habido diferentes formatos, diferentes metodologías que aplicamos en estos años, pero siempre se mantuvo más o menos la idea de difundir un poco la lectura. Supongo que ese es el punto principal, ¿no? Que se lea un poco más la Biblia y que sea a conciencia tratando de descubrir, como bueno, en una charla previa dijo Guille, tratar de descubrir esas perlitas que hay escondidas por ahí, esos pequeños tesoros, ¿no? Así que nada, un gusto estar desde hace este tiempo y Bueno, bueno, ojalá siga así. pues, yo quería saludarlos a los tres y especialmente a Silvia, felicitarla por este amor que tenés por la palabra y cómo ha sido tan perseverante, incansable con el programa, porque hay que hacer 900 programas, ¿no? Con lectura previa el día anterior, grabación y también a Darío, porque Darío ha estado en esa tarea siempre al pie del cañón para poder, si no, no podría salir vos. Bueno, a los dos los bendigo con toda bendición y les agradezco porque hemos aprendido un montón con la Biblia y ni hablemos el último tiempo con Job, el deleite del libro de Job y ahora también de Éxodo. Bueno, todos los libros son hermosos, pero algunos les tocan más a uno el corazón, no sé por qué, eso lo sabrá el Señor. Así que gracias, hermanos, A gracias, usted. Silvia, y gracias, Darío, también. Y gracias, Bueno, yo también quería Guille. compartirlos a ellos, también bendecirlos a ellos, a cada uno por su trabajo, por su fidelidad para con el Señor, en cada uno de los lugares donde el Señor nos ha puesto.
Para mí es un honor, un gusto, un placer y agradecerles por la invitación de cada uno de ustedes en su trabajo, a Silvia, a Elsa, que estamos trabajando en el Plan Maestro juntos, así que para mí un privilegio poder compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿no? Bendigo su vida y estos 900 programas que no serán los únicos, sino que habrá muchos más todavía por delante. Gracias a Dios por este tiempo que Él nos da, ¿no? Amén. Si Dios quiere. Estuve revisando, porque tengo todos los materiales, los apuntes, pero aparte la lista para ir cada tanto y ver a ver con qué libro de la Biblia seguimos, porque siempre la idea de este programa ha sido ayudarnos a hacer una lectura de la Biblia comprensiva. No la lectura livianita y rápida como los cambios culturales de este tiempo nos tientan a hacer, sino una lectura lo más profunda posible, abriendo el entendimiento. Y estuve repasando los comienzos, porque la idea es poder leer en voz alta, animando a leer en voz alta libros enteros de la Biblia. Y en los comienzos, quizás por no tener muy claro todavía todo lo que podíamos hacer, empezamos, los 3 primeros fueron cómo leer la Biblia, con distintas miradas. Y después hubo muchos programas de una mirada. Los primeros fueron los 4 evangelios, o sea, un programa para cada uno de los evangelios, dando una mirada así sobrevolando lo que podíamos encontrar, características, etcétera. Y después, por ejemplo, las bienaventuranzas o algunos temas así. Yo recuerdo con mucho cariño cuando venía hacia una idea, y uno de los que a eso me refiero con mucho cariño, cuando fue, creo que 3 programas, ¿por qué amaba tanto Dios a David? Buscando en la Biblia, buscando en los salmos, en la historia de David. Y eso nos fue dirigiendo en las búsquedas. Muchas veces hacemos búsquedas con una palabra o con un concepto, y eso es la lectura que puede cualquier creyente con la palabra hacerla. Si tiene una Biblia con concordancia, que pueda buscar versículos o las referencias que hay en los costados de la Biblia, para ir buscando recibir contenido de la palabra y descubrimientos, ¿no? Hablamos muchas veces de descubrimientos, ir descubriendo eh, no solo en la parte narrativa, en la parte del género literario narrativo que hay en la parte histórica del comienzo, sino en todo, ¿no? Así que bueno, ahí empezamos y cada vez es como que la Biblia tiene más y más y no acabamos. No leímos todos los libros de la Biblia. Eso sí, en algún momento, por ejemplo, anunciamos que vamos a leer el Génesis completo, porque leímos desde la historia de Jacob, pero nos falta leer los primeros capítulos con todo lo que significa leer la creación y todo eso. Y de repente nos encontramos con libros extraordinarios que, aunque los hayamos leído y los conozcamos, como decía Elsa recién de Job, haber leído Job en voz alta es decir, nunca antes me había dado cuenta de tantas cosas que dice. Pero bueno, vamos a charlar. Estamos leyendo el Éxodo en este momento. También una sorpresa, ¿no es cierto, Elsa? Sí, la verdad que muy lindo, aunque uno lo haya leído y todo, pero lo vuelve a leer y siempre uno descubre cosas nuevas, un detalle, una palabra, algo que antes uno no lo había, por ahí, quizás por una lectura un poco rápida, no lo había, no se había dado cuenta. Yo estuve releyendo con vos y después lo marqué y lo volví a leer y me llamó mucho la atención, ya que Moisés es
como un padre del pueblo judío, ¿no es cierto? Un hombre, uno de los líderes más importantes, inclusive también del Nuevo Testamento. El Señor se reunió con él y con Elías, ¿verdad? Y entonces cuando estaba leyendo y vi que el Señor, cuando el Señor lo llama, el Señor le hace el llamado y él varias veces se niega. El llamado lo asusta, no sé, es muy complejo lo que él siente, pero me llamó la atención porque nunca había leído, me acordé enseguida del profeta Jeremías, pero el profeta Jeremías dijo, soy muy chico, ¿no? Así, y después no se siguió negando, pero y había varias veces Moisés dijo que no y de distintas maneras, y eso, si puedo, los voy a leer, son versículos muy cortitos, del capítulo 3 y 4. Bueno, está en la zarza el Señor y le habla a Moisés, y entonces estoy en el capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, primero se desvaloriza él mismo, dice, ¿quién soy yo? ¿Cómo? ¿Por qué me decís a mí esto? ¿Por qué me estás pidiendo esto a mí? El Señor no cede, entonces en el versículo 13, 3:13, capítulo 3, versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Es decir, primero, ¿quién soy yo para ir? Después, ¿quién sos vos para mandarme? Me da la impresión a mí, por lo menos por este versículo, que no sabía de la historia de su pueblo, Moisés, o no sabía mucho. Está bien que él había sido criado en palacio, ¿verdad? Y entonces después salió huyendo, lo que sabría serían algunas partes así aisladas. Es decir, primero, ¿quién soy yo? Y después, ¿quién sos vos? ¿Qué le digo? Y ahí es cuando el Señor le dice, famoso versículo, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Después vamos al 4 porque vamos a seguir solamente con las negativas. Las distintas argumentaciones que va usando Moisés. En el capítulo 4, versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Es decir, primero era que quién es él, después quién era Dios, y después no me van a creer, como diciendo, ¿para qué voy a ir si no me van a creer? Y esto sigue en estas negativas. En el versículo 10, 4:10, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y lo vuelve a mandar, le dice, vas a ir. Y acá viene la última negativa. Me da mucha ternura con Moisés. Y él dijo, refiriéndose a Moisés, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Es decir, envía otro, ¿no? Es decir, que sigue insistiendo. Y el Señor le sigue insistiendo de buenas maneras y después le dice, bueno, vos no sabés hablar, yo voy a poner tu hermano, Aarón, entonces yo voy a hablar con vos, Aarón va a hablar con el faraón y con todo lo que sea necesario. Y yo me quedé pensando porque yo digo, cómo el Señor siempre hace cumplir el propósito. El propósito del Señor era que Moisés fuera a hablar. Acá vemos 5 veces. Yo creo que si 10 veces hubieran, pobre Moisés, porque pienso que era muy inseguro, ¿no es cierto? Una personalidad por ahí muy, muy debilitada.
ya que estaba huyendo también de Faraón, pero no sabía que el propósito de Dios se cumple sí o sí, porque me hizo acordar también a Jonás, que Jonás Claro. dijo, no, voy a ir, yo me voy para el otro lado, en vez de ir para allá, voy para el otro lado, y el Señor dijo, vos vas a ir, y efectivamente fue. Me llamó la atención, ¿no? Cómo el Bien. propósito del Señor siempre se cumple, y cómo lo cumplió, Eso, ¿no? claro, eso va a demostración de la lectura comprensiva, no solamente los cuadritos, el cuentito que quizás recibimos desde niños con los hechos que fueron pasando, sino mirar adentro, a la persona y a Dios también, porque en Éxodo uno ve a Dios cómo actúa, cómo enseña, cómo lleva. Bueno, tenemos acá un conocedor de la palabra también. ¿Cuándo empezaste a leer la Biblia, Guille? Bueno, yo la verdad que comencé prácticamente cuando me convertí a tener una costumbre, por decirlo de alguna manera, una buena costumbre, de empezar a leer la Biblia, ¿no? Así que bueno, yo me entregué al Señor a los 33, yo tengo ahora 70, así que bueno, gracias a Dios que Él me mantuvo siempre a su lado. No traté de escaparme, pero siempre Él me mantuvo a su lado, así que bueno, gracias a Dios por ello, ¿no? Tuve ¿Y cuál fue, tironeos, pero bueno, gracias a Dios. cuál Sí, fue tu primera Biblia? ¿Era una Biblia cristiana completa? No solamente el sí, sí, Antiguo sí. Testamento, la Biblia. No, no, me acuerdo que las primeras que vi fue los Gedeones. ¿Recordás Ah, los Claro, Gedeones que regalaban Biblia? Bueno, mm, después trabajé con ellos, en parte en alguna situación, digamos, conseguí para trabajar y evangelizar. Pero comencé siempre, empecé con una Biblia no de estudio, pero después como yo me enamoré de la palabra y del Señor, ya me fui, me compré una de estudio y ya empecé a estudiar en los seminarios. Así que hice el seminario con Roberto Paso, se llamaba el Movimiento Judío Mesiánico de la calle Billinghurst. Roberto Paso se llamaba el pastor, que era claro. sobre todo el tema de Israel. Después hice el seminario de Shalom Jesús en Quilmes Oeste. Yo viviendo, en ese tiempo vivía en Loma del Mirador. Así que transitaba 2 veces por semana o 3 veces, depende de los seminarios que iba yendo. Así que bueno, de ahí aprendí mucho y bueno, hice mucho discipulado cristiano. Y yo me enamoré del Señor de esa manera y empecé a escudriñar la palabra con aquellos principios bíblicos que yo tenía por la Torá. Entonces, como yo fui a una escuela judía, ya era joven, fui a la escuela Ort, una secundaria, que en ese ah, tiempo era una iglesia una congregación muy observante en la escuela, inclusive las prácticas de las festividades se hacían en la misma escuela. Y cuando las fiestas también tradicionales, como Simchat Torah, que es el gozo en la ley, que se saca del arcón, que se llama el lugar donde están los rollos, se sacan los rollos y se bailan alrededor, festejando la palabra que vino a través de Moisés, a través de Dios, a través del monte, digamos, a las congregaciones. ¿Se acuerdan que esto fue escrito primero por Moisés, mucho más adelante, y lo terminó Josué, la escritura? Pero de cualquier manera, después se recopiló en los primeros siglos antes de la era común. Exacto. Así que bueno, después se hizo libro, así que después se hizo rollo, pero los rollos generales de la Torah están en una sola. Así que bueno, ese es el punto. Así que bueno, bien, gracias a Dios, firme en el Señor. bien. ¿Y qué es la Torá? Porque se escucha mencionar, y los que no tenemos origen judío ni muchos conocimientos, es lo que llamamos el Pentateuco. Bueno, hay una división, pero a la vez es un mismo libro, que es la Torá, pero tenés la Torá, la ley oral y la ley escrita. La ley que se le llama Shebe'al Peh,
que es la ley oral, y la Shemitah es la ley escrita. ¿Por qué? Porque todos los primeros tiempos que fueron recopilados se iba hablando de generación, de padres a hijos. Así que todos los primeros escritos, hasta que empezó Moisés a ponerlos en forma, en rollo, para que perduren, fueron trabajados de esta manera. La ley, obviamente, tiene la escrita, están los 5 libros de Moisés, lo que conocemos con el Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Número, Deuteronomio. Eso es el primer comienzo, ¿no? En la Biblia o en el Tanaj es un acróstico de la palabra Torah. Torah, Nevin y Ketuvim, la ley, los escritos y los profetas. Y ahí están, por ejemplo, en los Nevim Rishonim, o sea, los primeros profetas, está Josué, está Jueces, Samuel, primera y segunda, y Reyes, primera y segunda. Después tenés los profetas que se les llaman Nevim Argishorim, que esto ahí tenés los profetas posteriores, lo que serían los profetas mayores, digamos. Isaías, pero no está dividido así, ¿no? Tenés Isaías, Jeremías, Ezequiel, tenés Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y hay unos que dicen Teresazar, que son los 12 conceptos, los 13 preceptos que le dio Dios a Moisés para que pueda revelar la escritura y cómo ponerla en práctica. Eso después se recopila y se forma lo que se le conoce como el Talmud. ¿Hasta ahí va? Bueno, Sí. después tenés los que tuvimos, los agiógrafos. Sí. Guille, te quería ¿Qué decir cosa es? que vos nombraste el libro de Daniel. Y yo, Claro. por lo que yo Ahora- he leído, el libro ahora de están- Daniel estaba entre los escritos. ¿Verdad? Claro, están los escritos en los que tuvimos o agiógrafos, que son los escritos. Ahí tenés Salmos, Proverbios, Job, los rollos de cantar de los cantares, Ruth, Lamentación, Eclesiastés, Esther, Daniel, Nehemías, primera de Crónica y segunda de Crónica. Aunque son los mismos libros, salvo 2 excepciones, las demás están en distintas categorías. Ahí están todos los estatutos, decretos, ordenanzas, todo lo que está regulado, lo que se debía cumplir y en cada una de ellas. Cada ley específica en la Torá, como el Shabbat, encontramos todos los mandamientos. Pero todo lo abarcativo que tiene estos mandamientos, tienes, por ejemplo, los megalot. Los megalot son los trabajos. Los trabajos. Por ejemplo, en el Shabbat no se puede hacer nada. Se tiene que quedar cada uno en su casa respetando el día de descanso. Los melajot son los que está escrito en los días de Shabbat cómo debe ser hecho ese día. Entonces habla en las 39 melajot, que son los 39 días, son las 39 ordenanzas que no se puede hacer. Por ejemplo, no podés sembrar, no podés cosechar, no podés caminar, no podés zarandear del trigo. Acordate que era agroganadero, prácticamente una cultura en ese tiempo. Así que todo eso se manejaba de esa manera. Antes de recopilar todo eso, empezaron a trabajar en la Mishnah. La Mishnah quiere decir repetición e instrucción. El rabino Yehuda Hanassi fue el que recopiló todas estas discusiones, todas estas alternativas, distintos puntos de parecer, y las fue recopilando lo que se le llamó la Mishnah. Hoy es un compendio de 5 libros más o menos, y que está regulado con todos esos principios. Se referenció en algunos temas, los más conocidos, las discusiones entre los rabinos. Ejemplo, el rabino Yehuda dijo tal cosa, y el rabino Eliezer dijo otra cosa. Entonces se debate esos versículos constructivamente para sacar la verdadera visión que tiene
ese versículo y ese contexto y esos temas, cómo deben ser, eh, digamos, entendidos. Porque la ley escrita no te dice cómo, como por ejemplo el Shabbat o la forma de proceder. Así que bueno, la Gemara también es un comentario rabínico, pero de la Miná, otra interpretación, pero mucho más acabada, más aceptada. Ahí tenés todo un compendio más escrito. Y en esas dos, te lo cuento así rápido, esas dos está en el Talmud. Esa recopilación. Está el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Yo tengo acá en casa el Talmud de Babilonia. No lo tengo completo porque son como 24 escritos o libros. ¿Hasta ahí va? Libros. 24 libros. Claro. Ahora, Claro. es decir, Yo tengo ahí algunos de los principales. Tengo el de las bellísimo. cosechas, matrimonio, tengo histórico, que de este muestro uno para que lo veas. Podría ser, podría ser. Sí, sí, Ahora, luego te muestro. Para que le digo a Graciela que me alcance uno. a ver, para ver ¿Cuál? eso era del Talmud. Vos mencionaste el Talmud al Este es el principio. Talmud. Exacto. A ver, uno de Este es los el libros Talmud. del no es uno, porque dijiste que Este está es el uno. Talmud de Jerusalén. Este es el tratado Baba Batra, que tiene que ver con los conceptos, digamos, todo lo que es un tratado. A ver cómo decirte. Acá está lo que era la revelación y lo que era también, a ver si puedo levantarlo, económico. ¿Viste cómo debía ser cada uno? No sé si lo llegan a ver. No sé, se ven letritas nomás. Claro, en el Acá. medio están las ¿Qué pedazo? traducciones en Ah, castellano. ahí está en hebreo y castellano. Acá hay otro, Claro. sí. Yo tengo acá el otro. Este es el de los elementos que van en el santuario, ¿eh? Pero que Ah, también es el Talmud de Babilonia que tengo yo, ¿eh? De Babilonia, sí, De ese se esto, alcanza a leer. ese exacto. alcanza. Ahí este Ahora, te lo muestro en castellano interesante. y está la apertura. Ajá. La apertura acá tenés como, a ver si lo puedo ubicar. Ahí va. Sí. Yo no leo, ¿Eh? pero veo. ¿Está en hebreo escrito? Sí, Sí, está en está en hebreo. hebreo y en castellano. Esta lo Aunque lo tengo en viera, no hebreo y lo. en castellano. Sí. Ahora, Esto es entonces, el Talmud. el pueblo hebreo tiene la palabra, el Antiguo Testamento, y después todos estos escritos que se han ido agregando, que son las interpretaciones del texto que Dios dio, ¿no? Eh, el Exacto. O judío sea, creyente, ¿a qué le da más importancia? ¿Al Antiguo Testamento o a los distintos talmudes mira, y materiales de cada, enseñanza? te explico, Moisés estuvo en el monte, habló con Moisés, bajó con las tablas escritas con el dedo de Dios, ¿sí? ¿Sí? Cuando llega abajo, ve todo lo que se estaba desarrollando, rompe las tablas, sube arriba de vuelta, le pide perdón a Dios, Dios quería destruirlos a todos, inclusive él intercede por el pueblo, por lo cual Sí. Dios perdona esa actitud, pero le dice, ahora lo vas a tener que escribir vos. Y uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser que bajando Moisés con la escritura hecha con el dedo de Dios se animó a romperla? Es increíble, ¿no? Un celo exacerbado de lo que Dios había hecho para con la gente, con todo el pueblo. Uno se pone a pensar, dice, qué bárbaro, nosotros hoy teniendo toda la palabra, vos decís, hasta me sentiría respetuoso de romper lo que Dios había hecho, una manifestación tal que no se había dado nunca, ni hasta el día de hoy pasó, imagínate lo que habrá sido, y él no lo tuvo en cuenta eso por el celo, un celo demasiado exacerbado para con el pueblo. Pero a su vez, cuando sube al monte, se siente culpable y se pone como parte del pueblo. Intercede por el pueblo para que no la destruya.
Y Dios le dice, dale, vamos a empezar de vuelta, empezá a escribir vos con tu mano la Biblia, ¿no? Una vez que baja, ese tiempo que escribió Moisés, estuvo 40 días. Esos 40 días estuvo Dios explicándole cuál era el propósito, lo que tiene que hacer, todo lo que tenía que hacer el pueblo. Iba a ser un pueblo diferente a todos. Ellos iban a ser la luz del mundo, la Jorja Torá, la luz de la ley, ¿viste? Para todo el mundo. La gente no tenía ni idea, cada uno tenía sus dioses. Inclusive cuando se descubre la piedra fundamental, se creía una de las tantas piedras fundamentales que fue en el código Hammurabi, que fue hecho en lengua acadia, era semita. Se creía que ahí está la ley del talión, que algunos principios se creían que fueron copiados, por eso se cuestionaba todos los mandamientos, porque esa ley que tenía 232 leyes, también estaba la ley del talión, que después nombrada en la Biblia, ojo por ojo, diente por diente y todo lo que tiene que ver. Cosa que es un poco, si vos lo analizás fríamente, vos pensás que Dios no va a ser que vos le sacaste un ojo y vos vas y le sacás el ojo, no. Tiene que ser unos principios éticos y morales. Lo que sí tenía un costo económico con respecto a eso. No que tenía que ser tan literal de sacarle el ojo al otro porque a vos te sacó un ojo. Porque pudo haber sido, no había forma. Claro, ahora el tema plata era un problema. Así que bueno, en eso fue cuando te acordás que los persas invaden Babilonia, se llevan eso, encuentran. Hoy eso fue Susa, imagínate, de aquellos años. Hoy en el Museo de Londres, el de Louvre, está ese código que es como una columna vertical que está escrito en acadio, que fue sacado el rey de Babilonia por los persas. Hoy está en el Museo del Louvre, en Francia. Fíjate cómo las cosas se van dando, ¿no? Así que bueno, todas las interpretaciones de los rabinos fueron también parte de discusiones. A veces se hacen discusiones, se dicen discusiones en la secuela o en la yeshivá. Esos lugares donde se encuentran 2 alumnos, 3 alumnos y debaten por un texto. Por ejemplo, el de Génesis. Cualquiera, no se nos ocurre ahora. En el principio Dios creó los cielos de la tierra. Entonces se dice, ¿en qué momento? ¿Cómo fue? ¿Qué fue la creación? Porque había cosas creadas y cosas que fueron hechas a la luz. Hay cosas que ya estaban y fueron reveladas, y otras que fueron creadas de la nada. Son 2 palabras hebreas. Entonces, las discusiones dentro de la escuela aclaran y buscan esos elementos, por qué y por cuánto, y hasta dónde. Una cosa es que sea por tradición y otra es que tengas pruebas arqueológicas. Ahí se estaba hablando del Éxodo. En el Éxodo, por ejemplo, hay mucho debate con respecto a cómo fueron configuradas las cosas. ¿Entendés? Entonces, cuando llegan esas discusiones, se ponen planteos arqueológicos y no arqueológicos, los que eran de tradición y los que eran escriturales. Los que eran arqueológicos, por ejemplo, las plagas de Egipto, tan famosas que todos las vemos, bueno, no hay registros arqueológicos sobre el tema de la plaga. En Egipto no tiene ningún parte que diga algo de eso. Ahora, hay algo interesante. En los papiros de Ippur, no sé si ustedes lo tienen, el papiro de Ippur es un rey o un principal de los egipcios que escribió unos poemas. Escribiendo esos poemas, redacta parte de su vida y de todo lo que él estaba haciendo, hasta que en una parte dice literalmente, te lo voy a leer: las plagas se propagan por todo el país, la sangre está por todas partes, el río es sangre, la gente no quiere probarla, la gente está sedienta en busca de agua, la muerte no escasea, tenemos miedo. Eso lo encontrás
en ese papiro que se encontró en expediciones. Ese Ajá. papiro tiene 4 metros y se lo conoce como los lamentos de Ippur. Así que imagínate lo que es. El texto cuenta o describe las 10 plagas del Éxodo a medida que iban viniendo. Hay un documento del Éxodo decodificado de James Cameron, esto lo pueden buscar si quieren, juntamente con la General Geographic, ahí lo pueden encontrar. Y habla de todas esas cosas. Pero en Egipto los principales no se pudo encontrar. Recién en el año Olvidar. 1800. Pero Claro, también yo pienso, Guillermo, por ahí sí estoy equivocada, que algunas de las cosas que sucedieron por ahí no dejaron restos arqueológicos, por un lado. Por ejemplo, una invasión de langosta no deja restos, posiblemente, digo, no estoy segura, no soy arqueóloga. claro, Y claro. por otro lado, que es muy posible que haya restos arqueológicos que todavía no se descubrieron, porque se están descubriendo tantas cosas tremendas Siempre, de siempre, miles siempre. de años anteriores, así que es muy Es posible que eso constantemente. salga Mm. constantemente. Es claro, Con lo respecto a que, la, lo que, sí, Sí, yo quería agregar alguna cosita con respecto a los comentaristas cristianos de cómo se organizó el Antiguo Testamento, que siempre se da mucha importancia a la tradición oral, la Mm. tradición que fue de generación en claro, claro. generación. Y por esa razón hay distintas fuentes. Está la fuente yavista, la fuente de eloísta, la fuente de los sacerdotes, sacerdotal. Cada uno iba escribiendo como lo entendía, como lo comprendía, como Dios se lo mostraba. Después se fueron juntando todas y posiblemente, hay varios eruditos del Antiguo Testamento cristianos que dicen que es muy posible que en la época del rey Josías, cuando se encontró el libro de la ley, que según la Biblia no hubo rey más grande que él, porque al otro día ya directamente reunió a todo el pueblo para que lo leyera y lloraban y cantaban y alababan al Señor, que ahí se han ido como agregando todas las otras, varias visiones. Por eso tenemos a veces dos diluvios. Uno dice, ¿cómo hay dos diluvios? Hay dos torres de Babel. Hay muchos relatos que están superpuestos o son dobles o a veces triples. Y aparte de eso, que no nos tenemos que olvidar que el pueblo de Israel estuvo dividido. Según la tradición, cuando cayó el reino de Israel ante Asiria, algunos jóvenes salieron corriendo a Jerusalén, a pesar de que se llevaban tan mal, a llevar lo que ellos tenían escrito. Y llevaron la historia Mm. de Elías, la historia de Eliseo, que era de tiempos muy antiguos, y otras cosas, porque dijeron, estos Mm. van a destruir todo. Por eso esos relatos se salvaron, ¿no? Después se unieron todos, se completaron, quizás se empezó a completar en el tiempo de Josías, pero más que nada es en el tiempo de los autores de crónicas y de Esdras. Esdras parece que fue el gran, Sí. algunos lo tienen como el gran Eh, editor, digamos, del Antiguo Testamento, ¿no? Claro, Porque exacto. sí, había que editar tantas fuentes. Ujú. Edra es el que daba sentido a la palabra. Cuando Claro, Exactamente. la leyeron, le daba el sentido que corresponde. Sí, claro. sí, sí, Te sí. escucho. Es Ahora, muy importante. es muy interesante mirar desde el cristianismo esa búsqueda y esa necesidad de los israelitas de enseñar, ¿no? Y de interpretar y de escribir tantos materiales. eh, por ejemplo, nosotros, pero eso me hizo pensar en Jesús. Cuando Jesús rebatía alguna de las cosas con las cuales ellos se agarraban para Mm, cuestionarlo a él, de repente Jesús decía, ¿y si un burro se cae el día sábado, no lo vas a Sí, levantar? Y con cosas muy sencillas. Mientras tanto, los eruditos, los sacerdotes, los maestros de la ley, escribiendo y escribiendo todos esos materiales, ¿no? Yo he oído hablar de los distintos Talmud,
yo no sé el pueblo israelita común si lo lee, si lo conoce, pero lo que nosotros, o sea, de las cosas que hemos visto en el Antiguo Testamento, después cuando llegamos al Nuevo, los que escribieron acerca de Jesús, por ejemplo, los 4 evangelistas, eh, fue tan sencillo el mensaje, ¿no? Tan sencillo la búsqueda de reconocer la revelación de Jesús en él y todo lo que los israelitas siguen negando en el día de hoy, ¿no? Claro, sí, no te olvides que en el tiempo del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es algo muy completo en el sentido que habla para un solo pueblo. Ese pueblo que quizás después se dividió, Claro. fueron recopilando, volviéndome a lo que dijo Elsa para completarlo, se dividió, pero a su vez ningún escrito se perdió. Ahora, en el segundo templo, cuando se incendia, se pierde la genealogía, mucha Ajá. genealogía. Recién en Sí. el tiempo cuando está en Alejandría, después se puede recopilar. Como los sacerdotes, los fariseos, los escribas, se fueron dispersos después del año 70, escribieron Talmud, pero nadie del Talmud o de la Gemara o de las interpretaciones, nadie agregó nada, ni sacó nada de lo que está escrito. Dios eligió al pueblo hebreo por a ver cómo decirte, no pudo dárselo a otro pueblo por la constancia que tienen los judíos hasta el día de hoy. Ajá. Pasaron 5 imperios y los únicos que quedaron fueron los judíos. Hay un propósito de Dios de elegir este pueblo y lo sigue delineando hasta el fin de los tiempos. Dios le plació que los escritos, los profetas, la Biblia, el Talmud, todo lo que tenga revelación con las cosas santas se lo diera a los judíos. No se lo dio ni a ningún imperio, ni a ningún país, ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a Jamaica, y mucho menos a Argentina. le dio los escritos para revelación. Claro. Son muy metódicos, letra por letra. Te cuentan letra por letra, punto por punto. Y hay curadores, se les llama así los curadores, que revisan constantemente los escritos, los revisan. Hay caraítas, hay un caraíta muy importante, se llama Nehemías Gordon, que hizo las últimas curaciones con respecto a toda la escritura. El que le escribía con una tinta especial que se hacía con una mezcla que de repente mezclas de aceite, pero había una que era que se le hacía, de que se la recogía, se le extraía de los caracoles, que era techeles, se le llama, que esa mezcla podían encontrar el color azul, en el cual el color azul después se usó hasta en las ropas de los mantos que hoy ves en la calle hasta el día de hoy. La bandera es azul y blanca, vos si la ves. La estrella es en azul. Esos colores en aquellos tiempos era imposible buscarla, no era fácil encontrarla, había que teñirlas con ese color. La puntuación de cada letra, no te imaginas que hay 26 tipos de vocales de una sola letra. Depende de dónde está escrito. Por esto dijo Jesús, ni una tilde, ni una jota va a faltar. Nada. Por eso se lo dio al pueblo. De repente el celo de los judíos por la ley no les hace ver otras cosas que tenían que haber visto en su momento cuando vino Jesús. En el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús le hablaba a un judío del siglo I, en el cual le hablaba a judíos. Él no se presentó ni como el Mesías, ni mucho menos para salvarlos de la rebelión. Él se presentó de dos maneras. El reino de Dios se ha acercado y el Hijo del Hombre. Esas dos formas. El judío de aquel tiempo, que escuchaba los mensajes de Jesús, ¿sí? A partir de Juan el Bautista, viste que dijo el reino de Dios se ha acercado,
esa expresión la tienen muy presente en el libro de Daniel. En el libro de Daniel es uno de los pocos lugares, no sé si no es el único o el dos, en el cual se encuentra el Hijo del Hombre, que caminaba por Sí, las nubes. Claro. Los sí, judíos saben perfectamente que el Hijo de Dios y el único que camina por las nubes es Dios, no hay sí. otro. Cuando Él se presenta como el Hijo de Dios, los judíos ya sabían a qué se refería. No podía presentarse como Mesías porque todavía no había llegado su hora. Y para los romanos no le hubiera importado porque dice, ese salió el rey de los judíos que podía tentar con el reino de los romanos, con el rey de los romanos que lo tenían como Dios. Así que Claro. él siempre hizo esa diferencia porque le hablaba a un pueblo judío. Mm. Todos los apóstoles, Sí, todos fueron llamados, menos Judas, que Claro. vino del desierto. Él no fue llamado, él vino solo. Y todos bueno, galileos, y todos galileos eran. ajá, Claro. Bueno, Salvo, bueno, Judas siempre me llamó era la de atención Iscariot. esto de que Judas era Judas era del, claro, que vino de el afuera, único judío Iscariot. era de Judea, digamos, era Judas. Sí, era Judas. claro, Judas Bueno, vino de un pueblito que se llamaba Iscariot. mm, Exactamente. De ahí No era el salió. apellido, era el nombre. Esa- bueno, A uno le este dice Judas conocimiento Iscariot. interesante que uno se pregunta cómo puede ser que los judíos no pueden aún reconocer a Jesús y bueno, confiamos que Dios siga obrando, que las iglesias cristianas en Israel puedan tener una obra, bueno, especial y dirigida por el Señor en este tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora nosotros somos los promotores de la Biblia acá y vemos todo el trasfondo de tanto sabiduría y conocimiento que tiene la Biblia en sí. Y lo que tenemos que hacer es que la gente de hoy tenga interés por leerla, interés por la lectura, cuando ya sabemos que hay una crisis hoy en la lectura, con que todo se lee fácil, rápido, corridito, poca profundización, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos para guiar? Pues ya estamos muy pasados de tiempo, pero bueno, no hay otro programa a continuación. ¿Cómo hacemos para ayudar hoy a descubrir la Biblia, a leerla? ¿Qué sugerís a tus alumnos del plan maestro, Elsa? Bueno, también los alumnos de plan maestro, también tendríamos a veces que dividirlos en los que son recién bautizados, que son nuevitos en la fe, y los que ya son más antiguos, que ya llevan más tiempo. Eh, pero en general lo que estamos nosotros promocionando, insistiendo, es en la lectura de la Biblia por libro, aunque sea en forma muy lenta, muy concentrada, eh, leyendo con la vista, leyendo en voz alta, meditando, es decir, meditando en el sentido de que la voy a desarmar la frase, voy a saber qué dice el Señor, qué dice Dios acá en este versículo, en este pasaje. Después de eso, qué dice en general, después, qué dice para mí, porque el mensaje de la Biblia es para cada uno que la lee. La Biblia es absolutamente, nos hace iguales a todos. Cada uno que la lee tiene su mensaje personal, individual, ¿no? El mensaje que le llega a su corazón de acuerdo a su necesidad. Y tratamos, en lo posible, de que no se lea, que se abra la Biblia y donde se abre la Biblia, que es casi siempre se abre en Salmos, porque es casi la mitad del libro, entonces vamos a leer unos versículos, un salmo que me gusta y ya está. No, en realidad hay que leer un libro, aunque uno necesite por ahí ayuda también de alguien, de una persona, de un líder, de un pastor, uno le pregunta, esto no lo entiendo. En el plan maestro siempre nos estamos ofreciendo con Guillermo y con Graciela, para ayudarlos en lo que ellos necesiten y que hagan esa lectura. Una lectura tiene que ser
darle tiempo para que eso madure, lo entendamos y quede en nosotros. ¿Por qué? Porque no es solamente por saber, no leemos la Biblia solo para saber, ni porque es hermosa también, ni porque es revelación de Dios, sino porque es lo que nosotros tenemos que vivir. Ella nos tiene que enseñar a nosotros a vivir, entonces tenemos que hacerlo con darle tiempo. Como a todo hay que darle tiempo. Con respecto a los libros, me han preguntado muchas veces qué libros comenzar y no sé, hay tantos libros de la Biblia que uno, a mí me parece que hay que comenzar por un evangelio. Estoy hablando de una persona que recién conoce la palabra, que recién está iniciándose. Un evangelio podría ser el de Marcos, o si no, a veces pienso que he recomendado mejor el de Lucas, porque Lucas habla mucho del nacimiento de Jesús. Y cualquier persona, aunque nunca haya ido a ninguna iglesia ni nada, por lo menos sabe de la fiesta de Navidad, ¿verdad? Y ha visto un pesebre, ha visto un muñequito en un pesebre. Entonces, para conectar con algo que la persona ya sabe, ¿no? Un evangelio es lo fundamental. Y para un inicio, para un comienzo, con un salmo, porque en el salmo se aprende a alabar y también se aprende a orar, que es lo que cualquier persona que viene, que se inicia recién en la palabra, por ahí le puede costar mucho. Pero a medida que uno lo va leyendo, va entendiendo y va comprendiendo que toda la Biblia es un mensaje que está unificado. Nada se contradice con nada. La Biblia se explica a sí misma, ¿no? Pero para eso, como todo lo que es en la vida, todo lo que uno estudia, todo lo que uno sabe, hay que dedicarle tiempo. El tiempo de la lectura bíblica es todos los días. Todos los días. La misma Biblia dice que es un alimento para nosotros, es la nutrición. Entonces no comemos cada 3 días, cada 5 días, sino todos los días, ¿no? Bien, por supuesto, bien. Los días feriados, los días sábados, domingos, se puede hacer una lectura más extensa, hacer alguna anotación que nos va a servir a nosotros mismos, porque nos sirve mucho cuando anotamos algo que sentimos cuando estamos leyendo, porque hay un versículo a veces que el Espíritu Santo le pone un reflector sobre eso, porque yo lo estoy necesitando y lo bueno es anotarlo, porque uno después se olvida, uno sigue leyendo, al otro día otra cosa, al otro día otra cosa, pero la lectura de la Biblia es maravillosa, es la revelación de Dios, todo lo que tenemos que saber con respecto a Dios y a cómo tenemos que ser nosotros, está en la palabra. Es una revelación completa. Y aparte es hermosa. Está escrita con una delicadeza, con los recursos literarios. Da gusto leer la Biblia. Es hermosa y es una gracia que el Señor nos ha dado. Realmente. Bueno, terminamos nuestro tiempo, ya nos hemos repasado. A ver, ¿cuál es tu libro preferido, Guillermo, del Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento. ¿Algún libro que diga? Deuteronomio, porque es el lugar donde habla Moisés de parte de Dios y le recuerda todo lo que, a pesar de que él sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, abre su corazón como encomendando, como un padre a sus hijos, miren todo lo que hemos aprendido, hemos caminado, estas cosas hagan, prescriban, acuérdense, tómenlas en cuenta, no las tomen por arriba. Me gusta mucho ese tipo de enseñanza, ¿no? Por eso yo me gusta, con respecto a la pregunta que le hiciste a Elsa, quisiera acotar que me gusta, por ejemplo, que para mi punto de vista, ¿no? Que empiece con Proverbios, que es lo que Dios habla a nosotros, y Salmo es cómo debemos comportarnos para los otros. Y es muy importante, los salmos para mí también son muy recreativos y anhelando siempre tener un tiempo de oración como un pie principal como para poder leer. Y me acuerdo, por ejemplo, que Jesús, estando en la cruz,
dijo Lama Lama Samakthani, ¿por qué Dios me has abandonado? Eso que parece un requerimiento o un pedido o no sabemos o un reproche, quizás puede sonar de parte de Jesús, y cuando vos escudriñás la escritura, el capítulo 22 del libro de los Salmos, te explica y habla todo el pasaje. Y ahí te das cuenta que Jesús utilizó ese pasaje para que entienda lo que es el siervo sufriente. No le habla a David. Por El eso siervo dijo, porque sufriente de todos los... Isaías. Claro, vos fíjate que todos los judíos siempre están leyendo los salmos constantemente. Y cada principio de los salmos, los versículos, por ejemplo, el 1, el 2, ya habla de Jesús en aquel momento. Y dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Todos los judíos ya sabían de qué se refería el texto bíblico de los salmos. No habla de David, porque David no fue crucificado ni maltratado, pero sí es una postura mesiánica de lo que pasó con Jesús. Por eso, viste, en los salmos es muy importante. Vos ves que todos los judíos por la calle andan con un teilim. Tejilim se le llama a los salmos, y van constantemente leyendo los salmos. Y algunos se lo saben de memoria, viste, así que imagínate. Bien, Muy bien, lindo bien. eso. Bueno, muchísimas gracias. Esto era para seguir otra hora más, pero ya hemos pasado todos los límites. Leo para terminar el versículo que me hizo acordar al comienzo, el Salmo 119, que es el Salmo de la palabra, que dice 119, 130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. O sea que, Amén. por supuesto, es un libro muy amplio, tiene mucho contenido, no es fácil de leer, pero no es imposible de leer. Hay que leerlo lentamente, pensando todo lo que nos dijo Elsa antes, y en lo posible tener una Biblia de estudio, porque es tan importante las Biblias de estudio, lo que tienen es una introducción al comienzo de cada uno de los 66 libros, que dan un pantallazo del momento en que se escribió, de quién lo escribió, de cuál es el centro del contenido, y eso ayuda mucho a su lectura. De manera que no admitimos que nadie diga que leer la Biblia es difícil, hay mucho del contenido, como el del Nuevo Testamento, que es mucho más fácil de entender, y mucho del Antiguo Testamento de la misma manera, que es la revelación que Dios nos ha dejado, y que no tenemos que ningún cambio cultural impedirnos a que apaguemos todos los aparatos y escuchemos lo que la Biblia tiene para decir y le dediquemos tiempo cada día. Hoy un papá me dijo que todos los días antes de salir el nene de 5º grado para la iglesia, juntos tienen un momentito de orar y de leer algo de la Biblia. Un ejemplo maravilloso de padre formando a su hijo. Así que bueno, muchísimas gracias. Tenemos que volver a hacer estos encuentros más seguidos y volver a trabajar específicamente en libros de la Biblia. Que Dios los bendiga muchísimo y Dios quiera que los programas de Abrito de la Biblia sigan llegando gracias a YouTube a muchísimos lugares, a muchísimas personas, para que puedan llegar a conocer y contactarse con la palabra. Que Dios los bendiga muchísimo. Y mañana, en el capítulo que queda, mañana vamos a cruzar el río Jordán. Que Dios no, perdón, no el río Jordán, vamos a cruzar el Mar Rojo. Estamos en Éxodo capítulo 14. Vamos a cruzar el Mar Rojo y vamos a ver todo lo que significó a ese pueblo aprender a obedecer a Dios, porque Dios quería llevarlos a la tierra prometida. Que Dios los bendiga ricamente. Gracias, igualmente, Paz. igualmente. Paz, Dios Guillermo. bendiga a Elsa, Silvia, gracias a Dios.